Me llamo Elena Vargas y tengo 28 años. Me despidieron un martes. Una reunión limpia y corporativa donde te agradecen por tus contribuciones y deslizan un paquete de indemnización sobre la mesa como si eso pudiera suavizar la caída. Volví a casa e hice primero las cosas responsables. Revisé mi aplicación bancaria, actualicé mi currículum y me dije a mí misma que aterrizaría de pie. 2 días después, mi casero se comunicó conmigo y dijo que necesitaba hablar. Asumí que era sobre el apartamento, quizás sobre las reparaciones que había estado posponiendo. En cambio, me dijo que alguien lo había contactado directamente y ofreció $500 extra para terminar mi contrato de arrendamiento antes de tiempo. No el próximo mes, no al final del plazo. Temprano, rápido y con una fecha límite que hizo que mi estómago se hundiera. No era un extraño, no era un error, era mi hermana. Cuando la llamé, no sonaba sorprendida ni culpable. Sonaba entretenida, como si esto fuera una historia que no podía esperar a repetir en la cena. El mensaje era simple. Esto era por mi propio bien. Y si no me gustaba, debía resolverlo sola. Lo peor no fue el dinero, fue darme cuenta de lo rápido que mi vida podía ser reorganizada por personas que decían amarme y lo tranquilos que estaban mientras lo hacían. Al día siguiente por la tarde, la situación se volvió aún más fea y aún más rápido. El papeleo avanzó, los plazos se apretaron y me di cuenta de que tenía menos influencia de la que pensaba. Así que dejé de discutir, dejé de suplicar, no di nada, colgué e hice una llamada. Y casi de inmediato todo cambió. Antes de contarte lo que él dijo y lo que pasó después de que salí, dime qué hora es para ti ahora mismo. ¿Y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. El jueves, por la tarde, mi teléfono vibró de nuevo mientras miraba mi currículum como si me hubiera traicionado personalmente. Era mi casero. Preguntando si tenía un minuto para hablar, salí al pequeño balcón fuera de mi unidad porque no quería que el vecino del 3B escuchara mi vida desmoronarse. A través de las paredes, su voz tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando ya ha decidido lo que va a hacer. Me dijo que alguien lo había contactado directamente y ofreció $500 para terminar mi contrato temprano y sacarme rápido. Al principio no dijo quién. Cuando pregunté, admitió que era mi hermana y luego añadió una disculpa que sonaba ensayada. Le pregunté si podía hacer eso siquiera. Mi contrato original había terminado meses atrás y se había convertido en mes a mes. Normalmente eso significaba aviso y tiempo. Él estuvo de acuerdo, pero dijo que no intentaba presentar un desalojo oficial. Estaba ofreciendo un acuerdo de terminación anticipada. Si lo firmaba, tendría 48 horas. Dijo que renunciaría al próximo pago de renta y sería justo con mi depósito, pero no prometió nada por escrito en esa llamada. Me quedé allí, con las manos en la barandilla, intentando que mi voz no temblara. Acababa de perder mi sueldo. No tenía uno nuevo en vista. No tenía suficiente efectivo para pagar primer mes, último mes y depósito en otro lugar con tan poco aviso. Y ahora mi hermana había pagado dinero extra para acelerar la peor semana de mi vida adulta. Le pregunté por qué estaba considerando eso. No fingió que fuera por principios. Dijo que el cambio de inquilino era caro, pero una vacante le permitiría reajustar la renta y los $500 hacían que la molestia valiera la pena. Repitió que se sentía raro al respecto, que era su forma de sentirse cómodo mientras aún aceptaba el dinero.
Cuando colgamos, no volví adentro de inmediato. Me quedé afuera hasta que el aire hizo que mi piel picara, porque moverme se sentía como admitir que era real. Luego llamé a mi hermana. No empecé con un discurso. Hice una sola pregunta. ¿Le pagaste para hacer esto? Ella no lo negó. Tampoco sonaba culpable. Habló como si me estuviera haciendo un favor, como si esto fuera un empujón que necesitaba. Lo mantuvo ligero, casi divertida, como si mi situación de vivienda fuera una trama que ella podía controlar. El mensaje debajo de su tono era simple. Esto estaba sucediendo y se suponía que yo lo aceptara. Terminé la llamada antes de decir algo que pudieran usar en mi contra después. Después de eso, llamé a mis padres. No les estaba pidiendo que arreglaran mi vida, ni siquiera les pedía dinero. Pregunté si podía quedarme con ellos temporalmente mientras resolvía el trabajo y la vivienda, porque no tenía un plan de respaldo que encajara en 2 días. Dijeron que no. No después de pensarlo, no después de hacer preguntas, solo no. Entregado con calma, como si fuera un límite del que estaban orgullosos. Mi padre lo enmarcó como una lección. Mi madre como motivación. Usaron el tipo de lenguaje que hace que la crueldad suene responsable. Seguían diciendo amor mientras se negaban a dar un refugio básico. Cuando terminé esa llamada, algo dentro de mí se quedó en silencio. Dejé de esperar un cambio repentino. Dejé de esperar que alguien recordara que les importaba. Esa noche caminé por mi apartamento como si fuera una lista de verificación. Abrí armarios, conté cajas que no eran mías. Hice 3 pilas en el suelo, esenciales, reemplazables e imposibles. Revisé el maletero de mi auto y me di cuenta de que no era una solución. Solo era un contenedor. Intenté una opción más antes de la medianoche. Le envié un mensaje a una amiga con quien no había hablado en un tiempo, alguien que una vez dijo que podía quedarme si alguna vez lo necesitaba. El mensaje fue leído, sin respuesta. Miré la pantalla hasta que me dolieron los ojos, luego dejé el teléfono y me dije a mí misma que no suplicaría 2 veces en un día. Cerca de la 1 de la mañana, mi casero envió un mensaje de seguimiento, pidiendo mi respuesta para la tarde siguiente, para poder planificar en consecuencia. No era una amenaza en papel, pero tampoco era amistoso. Era el tipo de mensaje que te recuerda quién tiene las llaves. Dejé mi teléfono boca abajo en la encimera y empecé a empacar una bolsa. No porque estuviera de acuerdo con lo que estaba pasando, sino porque finalmente entendí la realidad de mi posición. Las personas que se suponía que me respaldaban estaban coordinando mi caída y yo era la única que quedaba para decidir qué venía después. A la mañana siguiente, conduje de regreso a mi edificio con un maletero vacío y una sensación apretada en la garganta. Me dije a mí misma que lo mantendría práctico. Entraría, empacaría lo que importaba y saldría sin hacer una escena. El estacionamiento se veía normal desde la calle, el tipo de lugar donde nada dramático parece suceder nunca. Pero en el momento en que entré al pasillo, supe que ya llegaba tarde a mi propia vida. Mi llave no funcionó, la intenté 2 veces, luego una vez más lentamente, como si eso cambiara el resultado. La cerradura había sido reemplazada. Me quedé allí un segundo, mirando el pomo de la puerta, como si fuera de un extraño. Mi nombre seguía en el buzón. La puerta simplemente ya no era mía. Miré por el pasillo y vi las pilas antes de llegar a ellas. Cajas de cartón, bolsas de basura, un cesto de ropa que reconocí, un estante para zapatos que había comprado en línea
porque era barato y suficiente. Todo lo que poseía estaba apilado junto a la pared, como si alguien que no le importaba si se mantenía limpio, seco o intacto, lo hubiera ordenado. Un par de vecinos pasaron y no hicieron contacto visual. No podía culparlos. En su lugar, yo habría hecho lo mismo. Hay un tipo específico de humillación al ver tu vida reducida a lo que cabe en una caja, especialmente cuando no pudiste decidir el momento. Me agaché y empecé a revisar lo que estaba allí. Algunas cosas estaban intactas, otras no. Un marco de vidrio se había roto. Una bolsa de basura se había rasgado y un derrame de ropa y cosas del baño se había esparcido por el suelo. Lo recogí todo con manos temblorosas, no porque fuera precioso, sino porque dejar algo atrás se sentía como admitir que no volvería. Llamé a mi casero y le pregunté por qué había cambiado las cerraduras antes de que yo hubiera terminado de desalojar. No discutió conmigo. Dio una explicación tranquila sobre responsabilidad, sobre no querer que yo entrara y saliera, mientras preparaba el cambio de inquilino. Dijo que mis cosas eran accesibles, así que no me estaban negando el acceso. Las palabras eran ordenadas. La realidad no lo era. Dejé de hablar antes de sonar desesperada. Empacar se convirtió en triage. Agarré documentos primero, luego mi laptop, luego las cosas pequeñas, que se convierten en emergencias cuando no tienes hogar, medicamentos, cargadores. La única chaqueta que realmente te mantiene abrigada. Cargué lo que podía llevar al auto y seguí regresando por más, intentando ignorar lo expuesta que me sentía. Cada vez que caminaba por ese pasillo, en algún momento me di cuenta de que estaba tomando decisiones basadas en el peso en lugar del valor. Sostuve una caja de libros un segundo, luego la dejé de nuevo porque era demasiado pesada y no tenía espacio ni fuerza. Me dije a mí misma que los reemplazaría después, aunque una parte de mí sabía que era una mentira. La gente se dice a sí misma que se mantenga calmada. Cuando el maletero estaba casi lleno, me senté en el asiento del conductor y miré el volante hasta que mi visión se nubló. No estaba llorando de forma dramática. Era más como si mi cuerpo estuviera liberando estrés porque no sabía dónde más ponerlo. Conduje a un estacionamiento más grande, a unas millas de distancia, un lugar donde pensé que podía estacionar sin llamar la atención, y pasé la tarde dentro del auto, haciendo listas que no podía permitirme completar, encontrar un trabajo, encontrar una habitación, encontrar una forma de conseguir dinero rápido sin hacer algo que me perseguiría. La batería de mi teléfono estaba baja por todas las llamadas que había hecho y seguí atenuando la pantalla para estirarla. La noche llegó temprano, de la forma en que siempre llega cuando miras el reloj en lugar de vivir tu vida. Cerré las puertas e intenté dormir sentada. El aire dentro del auto se volvió viciado. Cada sonido afuera se sentía demasiado cerca. La hebilla del cinturón se clavaba en mi cadera cada vez que me movía. Miré los faros barrer el parabrisas y me sobresaltaba cada vez porque no sabía qué diría si alguien tocaba el vidrio y preguntaba qué estaba haciendo. Por la mañana me dolía el cuello. Mi boca sabía a café viejo y mis nervios se sentían en carne viva. Conduje de regreso hacia la misma zona por hábito, como si la rutina pudiera protegerme. Entré a un estacionamiento diferente y me dije a mí misma que usaría el baño en algún lugar, me lavaría la cara y volvería a parecer humana. Dejé el auto por menos de 10 minutos. Cuando regresé, ya no estaba. Por un segundo, solo me quedé allí en blanco, mirando la franja de asfalto donde había estado, esperando que mi cerebro se pusiera al día. Luego vi el letrero sobre restricciones de remolque
y permisos, la letra pequeña, nadie la lee hasta que arruina su día. Revisé las esquinas del estacionamiento como si tal vez hubiera estacionado en otra fila. No lo había hecho. Llamé al número del letrero con manos que no dejaban de temblar. Una voz aburrida confirmó que lo habían remolcado. Había una tarifa para liberarlo, más almacenamiento diario. La cantidad que mencionó era más de lo que tenía disponible y lo dijo como si fuera un hecho ordinario, no el golpe final a alguien que ya estaba en el suelo. Pregunté qué se suponía que debía hacer. Me dio instrucciones, no simpatía. Me quedé en la acera, con el teléfono presionado contra mi oído, escuchando direcciones a la oficina de vehículos remolcados, y el mundo se redujo a la verdad más simple. El único lugar que había logrado convertir en refugio acababa de ser tomado de mí. Mi maletero no estaba solo lleno de cosas, estaba lleno de las cosas que no podía reemplazar rápidamente, y ahora estaba cerrado detrás de una puerta que no podía permitirme abrir. Terminé la llamada y miré alrededor, intentando decidir qué dirección importaba. Los autos pasaban, la gente seguía con sus recados del sábado. Nadie sabía que mi vida había sido vaciada. En menos de 48 horas empecé a caminar porque quedarme quieta se sentía peor. Y porque no me quedaba nada más que pudiera moverse, unas millas después, mis pies me llevaron al único lugar que no hacía preguntas, siempre y cuando parecieras pertenecer. Era una tienda de comestibles donde había estado 100 veces, cerca de la entrada principal, junto a la panadería, había un pequeño mostrador de café con unas pocas mesas. No era acogedor, pero tenía wifi, tomacorrientes y un baño. Eso era suficiente. Compré lo más barato del menú, un café pequeño filtrado, y tomé asiento donde podía mantener la espalda contra la pared. Mi teléfono apenas estaba vivo. Lo enchufé y miré la batería subir lentamente, intentando ignorar el hecho de que mi auto, mi ropa y la mayor parte de mi vida estaban detrás de una puerta cerrada que no podía permitirme abrir. A mi alrededor, la gente se movía con propósito. Una cajera pidió refuerzos en las cajas. Alguien se rió cerca de la sección de flores. La normalidad de todo me hizo sentir aún más fuera de lugar, como si mi semana se hubiera salido de las vías y todos los demás seguían en la pista. Cuando mi teléfono tuvo suficiente carga, revisé mi cuenta de nuevo. El número no cambió. Hice los cálculos de todos modos porque el pánico ama la repetición. Luego apareció una notificación del chat familiar. La toqué sin pensar. Se cargaron fotos, planes, un escape de fin de semana, una foto del lobby del hotel, elección de restaurante, el tipo de charla que dice que todos están bien y esperan que tú también lo estés. Desplacé hasta que mi pulgar se entumeció. Nadie preguntó dónde estaba durmiendo. Nadie preguntó si había comido. Nadie preguntó nada. Dejé el teléfono y miré la taza de café, como si pudiera darme una respuesta. Lo que sentí no fue tristeza, fue claridad. No solo se habían negado a ayudar, habían decidido que mi incomodidad era útil. Abrí mi aplicación de notas y me forcé al modo de resolución de problemas, refugio, transporte, ingresos, papeleo. La última palabra se veía extraña en la pantalla, pero no se iba de mi mente porque había un hecho que mi familia trataba como si no existiera. Mi abuela había sido dueña de la casa donde vivían mis padres. Cuando ella enfermó, yo fui quien apareció consistentemente, no con gestos grandiosos, solo con tiempo. La llevé a citas, recogí recetas, me senté con ella
Cuando la casa se sentía demasiado silenciosa, el resto de la familia estaba ocupada y yo llené el vacío porque alguien tenía que hacerlo. Después de que ella falleció, su herencia fue manejada por un abogado. Yo sabía lo que decía su testamento. Sabía lo que significaba mi nombre en esos documentos. También sabía que mis padres habían estado viviendo cómodamente en esa casa durante años, como si siempre hubiera sido de ellos. Yo había permanecido en silencio porque me dije a mí misma que era lo decente. No quería convertir el duelo en una pelea. No quería ser la persona que hablaba de propiedad en la mesa de la cena. Así que dejé que el silencio permaneciera y pagué lo que había que pagar, pensando que la apreciación aparecería eventualmente. Sentada en esa esquina de café de la tienda de comestibles, finalmente admití lo obvio. El silencio no gana respeto de personas que se sienten con derecho, solo les da espacio. Encontré el contacto del abogado y lo miré hasta que mi pulso se calmó. Su nombre era Michael Hargrove. No lo había llamado en años. Llamarlo ahora significaba que había terminado de fingir que mi familia me trataría con justicia por su cuenta. Salí cerca de la devolución de carritos para no estar rodeada de compradores. El aire olía a pavimento mojado. Marqué el número. Cuando Michael contestó, me identifiqué y lo mantuve breve. Le dije que había perdido mi trabajo. Le dije que mi contrato había sido empujado a una terminación anticipada con $500. Le dije que me habían cerrado la puerta antes de terminar de empacar. Le dije que mi auto había sido remolcado con mis pertenencias dentro. Luego le hice una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué tan rápido puede empezar? Preguntó algunos detalles aclaratorios, firme y práctico, como si ya estuviera ordenando mi desastre en pasos. Luego confirmó lo que necesitaba escuchar. La casa era mía. Había sido mía desde que se cerró la herencia. Mis padres estaban allí porque yo lo permitía, no porque tuvieran ningún derecho legal. Me explicó el proceso en términos claros, avisos y plazos. Nada dramático, solo papeleo que avanza cuando se presenta correctamente. No me presionó, no predicó, solo hizo que las opciones fueran reales. Escuché, y la culpa que había estado cargando finalmente empezó a sentirse menos como amor y más como condicionamiento. Le dije que comenzara. Un poco después, mi teléfono se convirtió en una sirena. Mi hermana llamó primero, luego otra vez, luego otra vez. El tipo de persistencia, que no es preocupación, es pánico. Después vino mi padre, luego mi madre, luego todos ellos, en diferentes órdenes, como si rotar eventualmente me haría contestar. Dejé las llamadas sin responder y miré la pantalla encenderse y apagarse. Michael envió un mensaje corto, confirmando que había preparado el primer aviso y que lo haría entregar correctamente. Sin drama, solo un siguiente paso limpio. Me quedé en el café de la tienda, porque era funcional. Wi-Fi, un tomacorriente, un baño, gente ocupándose de sus asuntos. Compré otro café pequeño y mantuve los ojos en las ventanas del frente. Un auto entró y se detuvo. Luego otro, luego un tercero. Reconocí la forma en que estacionaban demasiado cerca de la entrada, como si intentaran acortar la caminata y ampliar el impacto. Entraron juntos y escanearon el área de asientos como si buscaran prueba de que yo todavía existía. Mi padre me vio primero y se movió. Mi madre siguió. Ya alterada, mi hermana vino última. Hombros rígidos, rostro tenso, nada parecida a la persona que había sonado divertida por teléfono. No me levanté. Me quedé donde estaba y dejé que se apiñaran alrededor de la mesa. Empezaron a hablar unos sobre otros, intentando
forzar una conversación a la forma que querían, el tono de mi padre era controlado pero cortante. Mi madre sonaba como si intentara llorar en silencio. Mi hermana seguía mirando mi teléfono, como si fuera el arma que no podía quitarme. Esperé hasta que hubo una pausa e hice una sola pregunta. ¿Cómo me encontraron? Nadie respondió con claridad. No necesitaban hacerlo. Habían estado llamando sin parar y cuando no respondí, fueron a buscar en los lugares donde solía ir cuando necesitaba Wi-Fi y espacio. No era amor, era contención. Mi padre finalmente preguntó qué había hecho. Sus manos temblaban y odiaba que yo pudiera verlo. Les dije que había hablado con Michael Hargrove sobre la herencia de mi abuela. Esa frase cayó como un peso. Mi padre se quedó quieto. Mi madre parpadeó fuerte, como si intentara rebobinar. La confianza de mi hermana se derrumbó en cálculo. Mi padre intentó mover la discusión afuera, a algún lugar privado. Dije que no. Preguntó qué quería, como si estuviéramos negociando términos en lugar de abordar lo que ellos habían empezado. Lo mantuve simple. Quería mis pertenencias de vuelta, no cuando fuera conveniente, sino lo suficientemente pronto para que mis esenciales no se arruinaran o tiraran. Quería que mi situación del auto se resolviera de una forma que no requiriera dinero, que no tenía lo que significaba que alguien en esta familia necesitaba deshacer el desastre que ayudaron a crear. Y quería que se prepararan para dejar la casa donde vivían porque era mía. Mi madre apretó el borde de la silla. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi hermana se vio ofendida, como si la propiedad fuera un problema de actitud. Cada uno intentó un ángulo diferente. Amor duro, un error, ayudar, palabras diferentes. Misma intención, hacerme retroceder, hacerme firmar algo, hacerme aceptar que podían reorganizar mi vida y llamarlo orientación. No discutí, les dije el único hecho que importaba. Mi hermana pagó $500 para acelerar mi desalojo y los dos lo apoyaron. Un empleado de la tienda pasó y miró nuestra mesa. Mi padre bajó la voz y cambió a modo de negociación, preguntando si podía pausar lo que estuviera en movimiento, prometiendo apoyo si solo me detenía. Le dije que no estaba interesada en promesas, que aparecían solo después de que yo tuviera influencia. Mi madre empezó a hablar de familia. La dejé terminar, luego le pregunté qué pensaba que pasaría cuando empujas a tu hija justo después de que pierde su trabajo. No pudo responder. Mi hermana finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Realmente era dueña de la casa? Dije que sí. Su rostro se drenó. Mi padre miró la mesa. Mi madre nos miró con un nuevo tipo de shock. Me levanté, tomé mi bolsa y les dije que necesitaban empezar a hacer planes que no involucraran que yo absorbiera el daño. Luego caminé hacia los pasillos, dejándolos en la mesa sin nada que controlar excepto su propio pánico. Durante la semana siguiente, mi familia no se calmó. Escalaron. Mi padre dejó de llamar como padre y empezó a llamar como alguien que intenta manejar un problema. Mi madre dejó mensajes largos de voz, que sonaban gentiles hasta que captabas el mensaje debajo. Si cooperaba, las cosas podrían volver a la normalidad. Mi hermana saltaba entre enojo y falso calor, como si el tono correcto me desbloquearía. Michael me mantuvo en rieles. Me dijo qué papeleos entregaría, qué plazos importaban y qué no decir en líneas grabadas. Una vez que el aviso estaba en movimiento, el pánico de mi padre se agudizó. Pidió reunirse en privado. Me negué. Acepté un lugar público con cámaras y gente alrededor. Llegó hablando rápido, intentando enmarcar lo que habían hecho como disciplina, no como crueldad. Lo llamó amor duro. Usó la palabra amor como si fuera un escudo. No debatí la filosofía.
Le dije la verdad práctica. Me habían empujado con una fecha límite que no podía cumplir. Mis pertenencias estaban dispersas y mi auto estaba cerrado detrás de una puerta de remolque que no podía permitirme. Intentó pivotar a negociación que se necesitaría para que yo me detuviera. Le dije que quería que mi propiedad se tratara como propiedad y que quería que mi nombre se desentrelazara de su deuda. Años atrás, cuando expandió su trabajo de consultoría, me había pedido que cofirmara un préstamo comercial. Apenas salía de la adolescencia. Lo llamó una formalidad. Firmé porque confiaba en él y porque negarme en esa casa siempre tenía consecuencias. Michael me había explicado lo que significaba el papeleo del banco. El préstamo todavía tenía un saldo cercano a los $40,000. Si se complicaba, mi crédito sangraría con el suyo. Le dije a mi padre que quería salir de eso, ya sea mediante refinanciamiento o pago, y no aceptaría otra promesa vaga. Dijo que no podía suceder rápido. Dijo que los bancos no se movían tan rápido. Dijo que no entendía de negocios. Le dije que entendía lo suficiente para saber que me había usado. La siguiente llamada vino de alguien fuera de la familia. Un hombre se presentó como Ethan Caldwell, socio de negocios de mi padre. Pidió reunirse y hablar de opciones. Elegí un pequeño diner cerca de un centro comercial concurrido. Ethan no perdió tiempo. Dijo que mi demanda crearía una crisis para la empresa. Habló de contratos, nómina y gente que dependía de la estabilidad. Luego intentó hacerme sentir que era mi responsabilidad. Pregunté si sabía que mi hermana había pagado dinero para que me sacaran de mi apartamento en 2 días. Dijo que sí. Luego lo descartó como conflicto familiar, separado de la realidad de los negocios. Mi nombre en ese préstamo había sido realidad de negocios cuando mi padre lo necesitó. Ahora querían que se tratara como un favor. Le dije a Ethan que mi cofirma no era un favor. Era riesgo y yo había terminado de cargarlo. Preguntó si había un número que me hiciera retroceder. Le dije que el número era lo que fuera necesario para remover mi nombre limpiamente. Y hasta que eso sucediera, el proceso seguiría avanzando. Se fue luciendo irritado, como si yo hubiera fallado una prueba que no acepté tomar. Mi madre intentó después. Pidió reunirse y elegí un café concurrido dentro de una tienda de comestibles porque era familiar y público. Llegó con ojos hinchados y una voz cuidadosa. Se disculpó sin realmente asumir nada. Dijo que estaban asustados por mí. Dijo que nunca pensaron que llegaría tan lejos. Le pregunté qué pensaba que haría una terminación anticipada y un cambio de cerraduras. Ofreció un trato. Si yo retiraba el aviso, ellos me ayudarían a buscar trabajo, me conectarían con mejores oportunidades y me apoyarían mientras me recuperaba. Sonaba generoso hasta que escuchabas la condición: renuncia al poder primero, luego acepta su control de nuevo. Le dije que yo no era un proyecto. Me acusó de castigar a toda la familia y me advirtió que estaba rompiendo algo que no podía repararse. Esperaba que eso me asustara para cumplir, y casi funcionó, no porque quisiera que volvieran, sino porque finalmente entendí lo que valoraban. Valoraban la versión de mí que se quedaba callada. Después de eso, mi hermana empezó a enviar mensajes que reescribían la historia, enmarcándose como la razonable. No respondía nada. Cerca del final de ese período, los mensajes de mi padre se volvieron frenéticos. Escribió sobre el banco, una revisión y problemas de papeleo relacionados con la casa, como si el suelo se estuviera moviendo debajo de él y se suponía que yo lo estabilizara. Leí los mensajes, dejé el teléfono y dejé que las consecuencias siguieran avanzando exactamente como se habían presentado. Unos días después,
el calendario dejó de sentirse teórico. El aviso hizo lo que hacen los avisos. Puso una fecha límite a la negación. Michael mantuvo todo limpio y correctamente entregado. Y mi padre aprendió de la manera difícil que el papeleo no se pausa por reuniones familiares. Seguí moviéndome como alguien que todavía tenía que sobrevivir. Solicité trabajos desde computadoras de biblioteca, mantuve mi voz firme en entrevistas e intenté no pensar en cómo la mayor parte de mi ropa todavía estaba cerrada en mi auto en el lote de vehículos remolcados. Michael envió una solicitud formal al lote pidiendo una breve suspensión en cualquier cronograma de subasta mientras arreglaba la recuperación. No estaba garantizado, pero compró tiempo. Ethan llamó de nuevo cerca del final del mes. Esta vez no intentó darme una lección sobre lealtad. Dijo que el banco se había puesto nervioso una vez que la demanda del préstamo entró en su sistema y su cliente más grande estaba haciendo preguntas. Quería un acuerdo que removiera mi nombre del préstamo comercial rápido. Michael negoció directamente. Yo no me senté frente a nadie a intercambiar sentimientos. La oferta que llegó por escrito fue de $30,000 como acuerdo para liberar mi porción de la obligación de cofirmante y remover mi nombre del préstamo en adelante. Fue limpio, inmediato y en força belle. Acepté. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, no celebré. Fui directo al lote de vehículos remolcados, pagué las tarifas y recuperé mi auto antes de que pudiera convertirse en otra pérdida permanente. Abrí el maletero y toqué mis propias cosas como si fueran prueba de que no había imaginado las últimas 2 semanas. Luego pagué los pequeños daños financieros que se habían acumulado durante el caos y aparté una parte como fondo de emergencia porque nunca más quería estar tan expuesta. Mis padres se mudaron en la fecha límite. No hubo una despedida sincera. No hubo un momento donde todos de repente entendieran. Empacaron, cargaron un camión y se fueron a un apartamento que podían permitirse. El negocio de mi padre no se derrumbó de la noche a la mañana, pero recibió golpes reales, flujo de caja tenso, clientes sacudidos y el tipo de estrés que no desaparece solo porque lo deseas. Mi hermana también recibió golpes, solo de una forma diferente. Esos $500 que había lanzado a mi casero no eran dinero de sobra. Se habían cargado a una tarjeta y una vez que el dinero familiar se apretó, su idea divertida se convirtió en pagos reales que no podía evadir. Intentó culparme por las consecuencias, pero la culpa no baja una tasa de interés, ni repara una relación que quemaste por entretenimiento. Mi madre intentó una última vez llevarme de vuelta al patrón viejo. Preguntó qué haría que las cosas estuvieran bien. Le di la respuesta honesta. Nada podría ponernos de vuelta donde estábamos porque la versión de familia que querían requería que yo aceptara el maltrato sin consecuencias. Eso había terminado. Cambié las cerraduras. El primer día que la casa quedó vacía, configuré el reenvío de correo. Puse cámaras en las puertas y congelé mi crédito con las 3 agencias. No porque fuera paranoica, sino porque había aprendido cómo se ve el sentido de derecho cuando se vuelve desesperado. Mi padre envió un mensaje más tarde esa noche, enumerando lo difícil que eran las cosas para ellos, como si la lucha fuera un cupón que borrara lo que habían hecho. Lo leí una vez y no respondí. Bloqueé números uno por uno, incluyendo el de mi hermana. Le dije a Michael que cualquier contacto futuro pasaría por su oficina. Una semana después, empecé un nuevo trabajo. No fue un milagro, fue estabilidad. Compré muebles básicos,
reemplacé lo que estaba dañado y mantuve mi presupuesto apretado, la casa se sentía silenciosa, pero también segura, y eso importaba más que la nostalgia. Aquí está lo que saqué de todo esto y lo que espero que tú también saques. La gente te llamará egoísta. En el momento en que dejes de ser conveniente, etiquetarán tus límites como crueldad. Cuando esos límites bloqueen su acceso, si alguien puede hacerte daño y aún esperar tu lealtad, no quiere una relación, quiere una línea de suministro. La familia puede ser una fuente de fuerza, pero el ADN compartido no es un contrato de por vida. El respeto es el contrato. Si el respeto no está ahí, tienes permitido elegir distancia, incluso cuando duele, incluso cuando otros no entienden. Si estás en medio de algo similar, protege primero las piezas prácticas. Sabe que está a tu nombre. Lee lo que firmas, guarda copias, construye un pequeño fondo de emergencia, si puedes, porque la supervivencia se vuelve cara rápido. Y si necesitas establecer un límite, establécelo claramente, luego protégelo. Gracias por haber escuchado la historia de hoy. No olvides dar like, compartir y suscribirte para apoyar el canal. Nos vemos en la próxima historia.